Hola chicos, bienvenidos a nuestro segundo video. Yo soy Alisa. Yo soy Diana y esto es Aliana's Vlog. Hoy les vamos a hablar del segundo capítulo del libro Homovisions, que es la opinión teledirigida. Bueno, video y política. Después de haber formado al hombre desde la infancia, ahora se va a formar hasta la adultez, haciéndolo a través de este periodo con diferentes tipos de información y también sobre todo atacándolo con noticias que se muestran en la sociedad, por ejemplo, sean en nuestro país o sean en el mundo. La política es muy importante en toda la sociedad, pero algunos creen que no lo es o no le toman mucha importancia. Pero la política condiciona nuestra vida y nuestra convivencia. Por ejemplo, la televisión induce mucho a la opinión de los habitantes sobre temas de política. Por ejemplo, tenemos algunos reportajes que se han basado en épocas pasadas, en los que, por ejemplo, un reportero va a las afueras de las universidades a entrevistar a estudiantes y les preguntan, por ejemplo, quién es Abimael Guzmán o de qué se trata el movimiento de MRTA, y los estudiantes realmente están perdidos. Y por ejemplo, algunas veces en esas noticias sale que un estudiante habla y dice que Abimael Guzmán es un actor, lo cual no es así. 2. La formación de la opinión. En este capítulo nos están contando de que la televisión cumple un rol muy importante para fines políticos y sociales. Los verdaderos intereses de una democracia no están todo concientizados por la población, ya que la opinión pública no cumple un papel importante o fundamental o un peso fundamental en lo que es cuestiones políticas. La televisión tiene el potencial de transmitir información de todo tipo, sin embargo no te muestra información de interés público o social, más bien te sale mostrando mayormente te muestra lo que es información vulgar, lo que es información, por ejemplo, de espectáculos o de lo que fuese. Como que se basan más en ello. Yes. 3. El gobierno de los sondeos. Los sondeos se trata de hacer preguntas al público y esta respuesta no necesariamente no necesariamente se basa en una opinión pública y no es tan fiable porque cuando se le pregunta a esta persona, esta se ve obligada a responder inmediatamente o de manera eficaz, o a veces ni sabe qué le han preguntado y responde de manera inmediata. Por ejemplo, tenemos una pregunta que últimamente se está haciendo, la cual es si se debe permitir el consumo de la marihuana o no. Y esta pregunta se contrapone, ya que tiene varias y distintas maneras de responder. Si, por ejemplo, puede ser para el consumo, para la medicina, o si puede ser para el vicio. 4. Menos información. Cuando se habla de información, no quiere decir necesariamente que es conocimiento, sino solo son ideas. Y estas ideas son las que se extraen en información que ni siquiera captamos, que no las sabemos entender. Y si nosotros vemos la importancia de la información que nos brinda la televisión, encontramos que no son notorias o muy relevantes, pero por otro lado encontramos información que sí debería ser de interés público. Por ejemplo, un dato importante es que la televisión tiene relevancia en acontecimientos. Mientras más imágenes pongas, más interés el público tiene. Por ejemplo, un caso puede ser de que un accidente, si no muestras la imagen de ese accidente, el público no se atrae hacia ella. Es como decir, mientras más sangrienta sea la imagen, más atracción el público tiene. 5. Más desinformación. En este caso, la televisión entra a países libres, poco a países peligrosos y nunca entra a países sin libertad. Es decir, mientras más tirano sea el dictador en un país, la televisión se ignora. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela con Maduro, que es un tirano al haber dejado en gran pobreza a su país y la televisión no lo pudo captar con detalles desde el principio.
La televisión difunde comentarios extravagantes porque mientras más exagerada sea esa noticia, más se promociona y se difunde para ocasionar un gran impacto. 6. También la imagen miente. La televisión falsifica la verdad y mientras más imágenes tenga, más falsa puede llegar a ser. Por ejemplo, la televisión queda en una mala posición porque mayormente está relacionado con temas vulgares, del espectáculo, chismes, farándulas, etc. Y esto es lo que más resalta en ellas, dejando de lado la información verdadera. En ciertos casos los engaños son mínimos y en otros son graves, pero a veces es difícil admitir si este mismo engaño viene a ser de parte del pueblo o de la misma manipulación de la televisión. La visión de la pantalla es un poco falsa, ya que la noticia la manejan en distintos planos, desconcentrándose en lo más importante de un acontecimiento. Por ejemplo, si fotografiamos algo, ese algo existe. La fotografía miente si es que el resultado es un fotomontaje y llega a ser captado por el espectador. La videopolítica en Estados Unidos es un debate. Se trata de al que miente se le contradice enseguida porque en los talk shows se habla y por lo tanto la imagen queda en un segundo plano. Un tipo de televisión es la típica, ya que está centralizado en solamente las imágenes y es por la cual nos engaña mejor. Eso es todo por hoy. En el siguiente video hablaremos del tercer capítulo del libro Homovidence. ¡Chao! Hasta luego. Bye. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.